Asociación Sociocultural Progresistas de Estepona inició su ciclo de conferencias y debates con la charla que ofreció Ignacio Trillo, titulada Partidos políticos y leyes electorales. Trillo agradeció la invitación de la asociación y se ofreció a seguir colaborando en el futuro. Presentado Nacho, le damos las gracias por haber venido y el tiempo es tuyo. Perfecto, pues muchas gracias, Paco, y muy amable con la invitación, que en todo momento, pues, sin problema ningún tipo, me puse a vuestra disposición para el tema que por ambas partes consensuamos, que está de plena actualidad, pero que donde un poco la perspectiva con la que me iba a exponer, pues lógicamente estaba fuera de cualquier tipo de coyuntura de carácter local o política del momento. Este día coincidió con la muerte de Marcelino Camacho, dirigente histórico y fundador de Comisiones Obreras. Como muestra de respeto hacia el primer secretario general de este sindicato, se guardó un minuto de silencio. El día de hoy, poder guardar un minuto de silencio y con ello, pues, empezar la propia intervención. Que pueda plantearse crisis... Tras este minuto de silencio se hizo un repaso a las constituciones españolas desde 1812 y su incidencia en los partidos políticos. Al llegar a la Constitución actual de 1978, el ponente leyó el artículo 6 que hace referencia a la organización de los partidos políticos. Desarrollo, cuando por ejemplo en el artículo 6 de la Constitución del 78 dice: los partidos políticos deberán tener un funcionamiento democrático. Deberán tener un funcionamiento democrático. Bueno, pues eso queda ahí. No hay ningún tipo de desarrollo a ese nivel. Por tanto, no se puede hablar de ninguna carta de derechos y obligaciones del militante que pueda, en este caso, amparar ante cualquier tipo de alegación o recurso que se plantee. En todo eso, ¿qué ha ido ocurriendo a lo largo de todo este proceso? A lo largo de este proceso, lo que ha ido ocurriendo es una separación total del ciudadano respecto a la política. En una primera fase, pues simplemente como observarlo como algo ajeno al propio ciudadano. Y en la situación actual, de verlo como un problema para el propio ciudadano. Es decir, no es casualidad que en las últimas encuestas aparezca la política y la clase política como el tercer problema de la ciudadanía, cuando eso está ahí porque hay que gestionar la cosa pública y lo que debe dar son soluciones al ciudadano. Los partidos políticos se han visto reducidos a mínimas expresiones y se han convertido no en elementos de comunicación con la sociedad, sino en elementos de tomar poderes en el interior para ir reproduciendo la propia clase política o las prebendas que se deduzcan de la toma de poder en un momento determinado. Aparecen, lógicamente, nuevas generaciones que no están educadas en temas de carácter ideológico, puesto que se ha producido una renovación biológica de todas esas personas, y llega un momento de confusión donde una persona puede estar hasta en un partido político o en otro. Porque para muchos jóvenes lo toman como un empleo que puede ocurrir, un empleo público, que en una situación de crisis como la actual, pues le viene estupendamente bien. Y después, ¿qué actitud por parte de los partidos políticos respecto a abrirse a la sociedad? Ninguno. Es decir, cualquier tipo de disidencia, lo toman de disidencia, cualquier aspecto crítico en su interior, como que distorsiona, a su vez, que es lo que ocurre si un ciudadano normal y corriente está disfrutando en la sociedad civil de una serie de libertades y resulta que cuando entra en un partido tiene que dejarse esas libertades en la puerta de entrada, porque su ejercicio en el interior va a ser considerado como mal visto.
Esa es la configuración con la que ahora mismo se está generando aquí. Entonces, funcionamiento democrático de los partidos. Participación de que todo el mundo tenga derecho a ser elector y poder presentarse a cualquier cargo. Porque la propia selección de los propios votantes de su propio partido, pero lógicamente yo también plantearía que ante la situación en la que nos encontramos de la ridiculez de militantes que hay dentro del partido, debe de incorporarse un sector social de simpatizantes, de votantes activos que se podrían lógicamente crearse ese censo para que pudieran votar en esas primarias. Pero aplicable a todos los partidos y lógicamente con obligación de debate. Obligación de debate público y separación total de lo que es partido a lo que es institución. Es decir, esa es una de las grandes prostituciones que tiene ahora mismo la confusión de partido con institución. Solo hay un modelo, no se aplica totalmente, pero es el que más se aproxima, que es el PNV en el País Vasco. El País Vasco deja al gobierno del País Vasco y no se sume en una crisis como ocurre en aquellos partidos que se han convertido al final en instituciones. Bueno, y la experiencia del Partido Socialista es tremenda. Se pierde el poder en Madrid y, lógicamente, no hay quien levante cabeza en Madrid desde que se perdió por un claro caso de transfugismo. Se pierde en la Comunidad Valenciana y no vea, a pesar de todos los casos de corrupción, o presuntamente corruptos, puesto que no ha habido juicios, que se están produciendo en Valencia, y es inamovible el electorado. Quiere decir, porque ese partido que ha estado habituado y cohabitando una institución no sabe hacer política cuando pierde la propia institución. Fenómeno lo estamos viendo aquí en la política provincial. Aquí es que ya hasta hay ruedas de prensa institucionales que se celebran en el interior de los partidos políticos. O sea, con un descaro, alucinante. Y donde llegamos a una situación en la cual ya, ¿cómo se diferencia el salario de lo que cobra uno del partido de lo que cobra otro en la institución? Y encima cuando se tienen más de un cargo en la propia institución. O cómo desde la propia institución se sacan a los propios candidatos de otras instituciones, insisto, y tiro porque me toca la siguiente institución, sin abandonar la institución en la que debería de estar haciendo el ejercicio de la gestión pública. Cada vez los partidos políticos son menos ciudadanía, cada vez los partidos políticos son menos democracia hacia el interior, cada vez dominan más, no hegemonizan. La hegemonía es un concepto que va unido a consenso con la sociedad. Dominación es imposible. Y entonces ese fenómeno no lo encontramos. Yo planteaba que aprovecháramos la crisis, que es una crisis de envergadura, y lo tomé como referencia de una foto que dice: se reúnen los responsables políticos de Málaga y han acordado, junto con los sindicatos, Comisión Obrera y UGT, un paquete de medidas para resolver esta crisis. Digo, una crisis global, con un crack financiero en los Estados Unidos, y lo va a arreglar aquí Elías y Miguel Ángel. Digo, bueno, tremendo. Y entonces me puse un poco a pensar, a aprovechar todo este tema, todo este periodo de la primera crisis que hablábamos de la globalización, para plantear reformas de carácter administrativo, reformas de carácter judicial, es decir, un sistema democrático, un sistema de economía, de mercado, no puede funcionar con el sistema judicial que actualmente tenemos. Imposible. Bueno, yo lo he comprobado estos días, que yo no puedo ejercer la democracia de las primarias porque no tengo un poder judicial que me acompañe a la hora de las resoluciones judiciales. Me puede llevar a que me diga que sí, que haga primaria y ya hayan pasado las elecciones. Yo me veo vulnerado totalmente en mis derechos porque me sé perfectamente la normativa del PSOE que obligaba a primarias y donde nombran una candidata un 30 de julio, donde las primarias están en vigor totalmente, puesto que no es hasta el 31 de agosto donde suprimen las primarias. Pero suprimen las primarias vulnerando derechos fundamentales. ¿Por qué? Está contemplada la norma la excepcionalidad.
la excepcionalidad por causa y circunstancias muy especiales. La excepcionalidad es Andalucía entera. O sea, la excepcionalidad es 29 ciudades andaluzas, que a su vez al lado, las de Almería tienen al lado Murcia, y por unos metros en Murcia se hacen, y en Andalucía no. Bueno, pues independientemente, no llegaba a la excepcionalidad, me quedaba en que el nombramiento había sido ilegal. Cuando por parte de la justicia yo tengo conocimiento que como muy pronto el fallo puede ser en el mes de abril, digo, el objetivo cuál era, que se celebren primarias. En el mes de abril, ¿qué voy a obtener yo? Un triunfo de carácter judicial con un titular de prensa, y en el mes de mayo, pase lo que pase, no voy a poder celebrar primarias y encima puedo ser el responsable de una debacle electoral. Me quito del medio. Lo retiro. Y dije, lo retiro, pero al día siguiente estoy pidiendo primarias de las elecciones municipales. Primeras llamadas. ¿Qué te han ofrecido? ¿Qué te han ofrecido? ¿Lo vas a coger o no lo vas a coger? Son tan torpes que ni me han llamado ni para reprocharme siquiera, ni para reprocharme absolutamente nada. No me llaman y no me han llamado. Pero en la mentalidad está eso, es decir, que la política se ha convertido en un elemento mercantil. Que cualquier decisión que tú tomas ahí no está en base a la sociedad, sino a tu bien particular. Punto. La administración, la propia comisión de expertos y tal, a nivel político, judicialmente. Y a su vez yo plantearía que ese órgano que funciona a nivel nacional funcionara, digo lo de la Comisión de Transfugismo, funcionara en relación con la defensa de los derechos de los militantes. Porque los órganos internos no sirven absolutamente para nada. Absolutamente para nada, es decir, el caso es alucinante. O sea, a mí me intercepta en la correspondencia un militante de Marbella. Lo pongo en el comité de ética a ese militante. Además lo ha hecho desde una administración pública que estaba a 80 kilómetros donde está la sede de ese correo. Lo pongo en conocimiento del comité de ética del PSOE. Y no sé nada. A los 3 meses que pregunto qué es lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que se lo ha dado al responsable de organización porque esas cosas se arreglan en el interior del partido. Luego un órgano que aparece independiente está conchavado con el del órgano de dirección. Pero además han destituido a la compañera del comité de ética por haberse metido en ese fregado de notificarle eso. Pues si esa compañera ha salido elegida en un congreso extraordinario que no se puede cambiar nombre, o la han cambiado el nombre, ya no aparece en la página web. Eso debería estar tipificado como falsificación de documentación pública. Ha habido una manipulación. Bueno, todos esos mismos delitos que se plantean, pues eso es igualmente aplicable. Entonces, el problema es los ritmos ahora mismo de la justicia, con los atajos que tienen, que cuando hacen cualquier tipo de resolución ya han pasado los tiempos. Y entonces al final lo que ocurre es que la gente acaba abandonando el propio partido.